¿Te has apuntado ya a la newsletter de Factor Ferroviario? Pues no esperes más y hazlo en factorferroviario.substack.com. Lo dejamos en la descripción. Como siempre, bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. En el capítulo de hoy tenemos nuestras noticias, la Ferroescuela, en la que contamos más sobre el enclavamiento y su funcionalidad. Entrevista a Adrián Fernández, director de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que nos cuenta todo sobre el 175 aniversario del ferrocarril en la península ibérica. Y por último, nuestra tertulia sobre la seguridad en el tren y cerraremos con anécdota y las tomas falsas de siempre. Marcha a la vista. Ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias con Mercedes. Hola Mercedes, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué noticias has elegido para esta semana? La noticia que he elegido hoy dice que Renfe va a reformular sus estaciones de cercanías para hacerlas más sostenibles. Y va a hacer esto sustituyendo los aparcamientos de las estaciones de cercanías actuales por lo que llaman Green Mobility Hubs, que básicamente Renfe dice que serán nodos de movilidad intermodal. ¿Y esto qué es? Pues en principio es una alternativa a que la única forma de entrar y salir de las estaciones de Renfe sea caminando, claro, o con vehículo privado. O sea, la idea es dar otras alternativas al vehículo privado, o sea, potenciar otras alternativas. Y para eso, pues lo que van a hacer es dedicar unas zonas para poder dejar la moto, la bicicleta, el patinete, fomentar la movilidad compartida, la gestión de intercambio de baterías y también implantar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y esto se va a hacer se va a terminar haciendo, la idea es que termine haciéndose para las principales estaciones de cercanía Renfe de España, pero se va a empezar con 3 estaciones que serán el proyecto piloto. Y para esto también se indica que Renfe se va a asociar con empresas de movilidad compartida y sostenible, y también con empresas energéticas. Muy bien, estamos viendo una gran evolución en cuanto se refiere a estaciones de cercanías o de tren en general. Históricamente, al final la estación se utilizaba para coger el tren y poco más. Luego, poco a poco, se le fue añadiendo distinto tipo de comercios, de hostelería a las estaciones, un poco para aprovechar el paso de los viajeros, normalmente a primera hora de la mañana o a última, para darles el desayuno. Incluso en algunas estaciones más grandes podemos ver tiendas ya de todo tipo, pero esto es un paso más en el que vemos que por un lado se integra la estación dentro del urbanismo de la ciudad y por otro lado se ofrecen nuevos servicios a disposición del usuario. Ahora la persona usuaria de cercanías en este caso podrá ir con su patinete o su bicicleta eléctrica hasta la estación, lo deja allí aparcado, coge el cercanía, por ejemplo, hasta el trabajo y cuando vuelve lo tiene perfectamente cargado para llegar hasta su casa. Con lo cual, esa última milla que comentabas, pues facilita mucho ese transporte, que no sea un vehículo privado, llámese coche, sino que sean vehículos de movilidad verde, como bicicletas, patinetes. Así que buenas noticias. Sí. Muy bien, gracias Mercedes. A vosotros. La Ferroescuela. Y ha llegado la hora de hacer los deberes. Nos vamos a la Ferroescuela, que hoy Laura nos va a contar la segunda parte del enclavamiento. Sí, vamos a hablar de enclavamientos otra vez, porque ya hablamos de enclavamientos en un pasado episodio. Hablamos en concreto de la historia del enclavamiento y de cómo ha evolucionado en todos sus años de historia. Y ahora quería entrar más en la evolución y en el uso del enclavamiento. Ya dijimos en su día que los enclavamientos eran los dispositivos que permitían controlar el tráfico y la circulación de los trenes en una estación, siendo capaces de manejar las señales de entrada, las de salida y todas las vías de una estación. Existen, y ya hablamos también que existían enclavamientos puramente mecánicos que funcionaban con levas, con palancas, con poleas, los electromecánicos que estaban basados en relés y los electrónicos que están gobernados por microprocesadores.
Entonces, establecidas estas bases, vamos a ver cómo funciona. Lo primero, separar entre cómo se gobierna una estación y cómo se gobierna la parte de la vía entre estaciones, a lo que se denomina bloqueo. Realmente, el sistema que protege una estación se le denomina enclavamiento y el sistema que protege las vías entre estaciones se le denomina bloqueo. No tiene la misma denominación, aunque al final la lógica que puede haber en el enclavamiento tiene muchos puntos comunes claves en cuanto a la seguridad. El bloqueo, pues, es el sistema que permite que los trenes que puedan ir en sentido contrario, pues no se choquen, no vayan a confluir en el mismo sitio, y para trenes que vayan en el mismo sentido asegura que vayan separados una distancia de seguridad que se denomina cantón de bloqueo. Cuando el bloqueo es automático, pues existen cantones, como decía, que están separados por una señal. Normalmente se le llama señal intermedia o señal avanzada, y esa señal se cierra una vez el tren ha entrado en dicho cantón, de manera que asegura la separación de los trenes. En cualquier otro modelo de bloqueo que no tiene señales intermedias, pues solo se permite un tren por cantón. Esto está siempre aplicado a la señalización de toda la vida, vamos a decir, porque otras veces hemos hablado que con el sistema RTMS, en concreto el sistema nivel 2, que está controlado vía radio, sí que se permite, y si está la vía preparada para ello, tanto la vía como los trenes están equipados para ello, pues sí que se permite el que varios trenes ocupen un mismo cantón. Pero en términos generales, esa es la definición del cantón. Ahora hablamos del enclavamiento. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante es que establece relaciones de incompatibilidad o configuraciones incompatibles entre los aparatos de la vía y las señales. Así que lo que hace, que es el fundamento de seguridad intrínseco del enclavamiento, es que impide establecer itinerarios incompatibles que puedan afectar la seguridad de los trenes. Desde el punto de vista de la automatización, pues el enclavamiento es el principal sistema de control de la estación, tiene el mayor nivel jerárquico. Luego, como comentaba, sistemas de protección de tren modernos que tienen medios de comunicación con los trenes mediante los cuales se les envían la información de la vía, pues se les puede considerar que tienen un nivel jerárquico alto, pero al final el enclavamiento es el que manda y el que permite que un tren vaya por un lado y por el otro, y es el que le envía la información a estos otros sistemas de protección adicional, como pueden ser pues los LEUs en RTMS nivel 1 o los RBCs en el nivel 2. En el enclavamiento pues van a parar todas las señales de entrada y las de salida. Y lo normal es que un único enclavamiento, salvo estaciones grandísimas, véase una estación de Chamartín en Madrid, lo normal es que un enclavamiento gobierne una única estación. Las normas de funcionamiento, como decía, de un enclavamiento están establecidas, son comunes, no establecen incompatibilidades. Ahora bien, hay normas más concretas que definen los operadores y, por ejemplo, para que os suene, en ADIF se llama consigna a las normas particulares que tiene de operación en una estación. De hecho, ADIF establece una consigna por cada una de las estaciones o los enclavamientos a gobernar. Para que tengamos la definición concreta de lo que es una consigna, pues es un documento de carácter reglamentario en el que se recogen las posibles acciones que se pueden realizar dentro de una estación junto a todos los movimientos que la estación es capaz de manejar, todas las instrucciones necesarias para hacer uso de este sistema de mando. Pues, por ejemplo, si dices un movimiento de entrada, pues un movimiento de entrada de la estación es el que te detalla que va de la señal de entrada E1 a la señal de salida S1 con la vía normal y la aguja establecida normal, por ejemplo. Muy, muy, muy resumidamente, pero vamos, que detalla todas y cada una de los movimientos que puede haber en la estación, desde la primera señal de entrada hasta todas las posibilidades de las señales de salida, incluso a movimientos que son pasantes y no tienen por qué tener parada en la propia estación.
¿Cómo se gobiernan los enclavamientos? Al final el enclavamiento no es un sistema totalmente automático, sino que se puede considerar un sistema semiautomático. ¿Por qué? Porque aunque la salida sí que está automatizada, la entrada requiere de que un operador diga qué es lo que se quiere hacer. Luego es verdad que hay otros sistemas de enrutamiento automático en el que a lo mejor se puede dejar preparado, acorde a una malla establecida que deba de cumplir los trenes, se pueden dejar preparados qué movimientos tiene que hacer el enclavamiento y se puede automatizar. Pero bueno, en general siempre hay un operador detrás, ya sea estableciendo las propias rutas o supervisando, que está en lo que se llama el centro de operador o el cuadro de mando. Los cuadros de mando pues pueden ser globales o centralizados a través de, y se puede gestionar el tráfico a través del CTC, ¿no? Lo que se conoce como el control de tráfico centralizado, o a través de mandos locales situados junto al enclavamiento, las estaciones. Los CTCs o centros de control de tráfico centralizado se suelen situar en las principales cabeceras de las líneas y todos ellos tienen una interfaz gráfico con el operador, que es a lo que se llama videográfico. Por último, el flujo de información. Decíamos que el operador es el que establece la ruta o el camino que tiene que recorrer el tren. En el videográfico, en el centro de control, esto llega al enclavamiento, que es el que gestiona las incompatibilidades y asegura que si hay algún otro tren que pudiese estar pasando o que haya planeado un itinerario incompatible con ese nuevo que se quiere definir, es el que asegura que no se pueda establecer. Y por último es el tren, ¿no? La función del tren. El tren al final va a recorrer ese itinerario y cómo logramos que luego pueda venir otro tren detrás. Pues hay dos maneras de operación. Ya sean que esté gestionado de manera automática o manual. Lo normal es que, acorde a unas reglas, pero lo normal es que cuando un tren entra en un cantón determinado, una ruta determinada que está protegido por una señal, esa señal se vaya a rojo, como habíamos dicho antes en el caso del bloqueo, y una vez va recorriendo esa ruta, la ruta se va deshaciendo el itinerario, que es como se denomina, de manera que esos elementos, esas señales o esas agujas van quedando disponibles para que un operador le vaya haciendo otro caminito a un tren por detrás. Eso es lo normal. Luego también se pueden establecer las rutas de manera que los elementos no se vayan deshaciendo a paso por tren, sino que se mantengan, pues, sobre todo, por ejemplo, en un bloqueo, lo que se denomina un bloqueo automático. Pues si tú sabes que 20 trenes van a pasar en la misma dirección haciendo el mismo camino, no haces que un operador tenga que estar estableciendo las rutas una tras otra cada vez que pasa un tren. Pues eso se queda fijo y los trenes van pasando. Siempre se cumple la secuencia de cuando entra un tren, se establece la señal en rojo se bloquea y no puede pasar otro tren hasta que se libera quizá el primer circuito de vía, o dependiendo de las reglas de operación de cada bloqueo y el sistema de señalización que esté por debajo, pero no hace falta que el operador vuelva a establecer la ruta y que el enclavamiento vuelva a comprobar las incompatibilidades en ese sentido, sino que ya están determinadas. Y bueno, esto era un poco el resumen de las normas de operación del enclavamiento. Siempre podemos seguir profundizando, dejarnos en comentarios si queréis saber más, si queréis saber cosas concretas de la operación del enclavamiento, porque al final es verdad que dependiendo del sistema de señalización, dependiendo incluso del país, pues se pueden operar de una manera o de la otra. Pero bueno, espero que os haya quedado claro que el enclavamiento es el sistema de señalización de mayor nivel jerárquico de una vía, que al final, independientemente del sistema de protección de tren que se utilice, necesitamos un enclavamiento en los sistemas modernos, sobre todo para incompatibilizar itinerarios y asegurarnos que no va a haber dos trenes que se vayan a encontrar en ningún punto.